Un tema que puede cambiar seguramente la economía de cualquier país. Tener reservas 30 veces más grandes que Vaca Muerta sería el sueño de cualquiera país de la Tierra. Vamos a hablar con Alejandro Laurnagaray, analista internacional. ¿Cuál es el impacto del descubrimiento de Rusia respecto al petróleo en la Antártida? Alejandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Santiago. Un gusto estar con vos nuevamente. Un placer. Un placer. Bueno, hicimos la intro y ahora quiero datos, porque ¿dónde está ese petróleo? ¿Cuál es la posibilidad de extracción? ¿A quién pertenecen los territorios cuando la Antártida tiene sus controversias? ¿Qué pasa con las Islas Malvinas? ¿Qué tan cerca está de las Islas Malvinas? ¿Y qué tan estratégico era ese punto? Y si alguien lo sabía en el mundo y nosotros no. Exactamente. Vamos a empezar por el final de tu comentario, que es Dale. quizá el más estratégico, ¿no? A ver, esta información de una exploración que hizo una empresa, una corporación rusa que sale a la luz en medios británicos sobre el descubrimiento de petróleo ahí en el mar del Weddell, está dentro de lo que es la zona en el mar de Weddell, que es zona de reclamación de Argentina, del Reino Unido y de Chile. Se mezclan reclamaciones de soberanía que están congeladas por el Tratado Antártico, que se va a poder revisar de aquí a mitad de siglo, ¿no? Pero la clave, a ver, vamos a ser concretos. Hace años y años que tanto el Reino Unido como también los Estados Unidos y otros países han explorado y han descubierto enormes yacimientos de hidrocarburos en la región. Es más, te agrego, petróleo, gas, oro, hierro, carbón, diamantes, tierras raras, y así podría seguir con numerosos recursos minerales, hidrocarburígeros, 70% del agua dulce del mundo, recursos marítimos pesqueros en millones de toneladas, ¿no? Por ejemplo, el krill, que es otro recurso Sí. pesquero estratégico que está regulado, eh, plantas en la Antártida que son claves para el tratamiento, por ejemplo, de cáncer, ¿no? Plantas que resisten los rayos ultravioletas del sol, distintos elementos biológicos, naturales, de todo tipo, que hacen que la Antártida sea uno de los ejes estratégicos de disputa geopolítica de este siglo, Santiago. Lo de la nota esa, el petróleo es la punta del Sí, iceberg. claro. Bueno, yo el otro día hablaba con alguien, le planteaba, hay dos lugares posibles de exploración. Uno es el espacio lejano o la Luna y otro es la Antártida, mucho más cercano. El problema que tiene, me parece a mí, todo este nivel de extracción y de industrialización en un sector donde prácticamente el mundo depende de esa cantidad de hielo que hay. Me imagino lo que podría ser un fracking, porque estamos hablando de petróleo offshore, en el agua. Bueno, es que el cambio climático, indefectiblemente, con el correr de los años y de las décadas, primero en el Ártico, ¿no? Porque, a ver, esta carrera es por los dos polos, ¿eh? Por el polo norte y también por el polo sur, por el Ártico y por la Antártida, son los dos, ¿no? Y bueno, recién mencionabas el espacio exterior, también es otra. Son 7 las grandes disputas, estamos hablando acá, hablamos mucho, ¿no? Del espacio exterior, esta es otra, la de los polos terrestres, y bueno, uno es en el Ártico y otro es en la Antártida, donde estamos ahora enfocándonos, pero el cambio climático que está llevando, ¿no? A que el hombre, a que la humanidad, a que el sistema extractivista, bueno, acceda a lugares donde antes no accedía por la imposibilidad natural que había. Pero con el correr de los años va a ser con mayor posibilidad, obviamente con las catástrofes que genera el cambio climático, pero bueno, están el peligro que genera para la supervivencia humana y Claro. también las oportunidades económicas que ya están. A ver, en los últimos años, varias empresas mineras y de hidrocarburos han participado de reuniones consultivas del Tratado Antártico. No es que esto
sale hoy y es la primera vez que pasa, ya se viene dialogando. De aquí al 2048 es cuando se abre para revisión de todo el sistema del Tratado Antártico y ahí incluso podría renegociarse, bueno, empezar a hacer una apertura para la exploración y explotación de distintos recursos minerales hidrocarburíferos. La naturaleza y la gran disputa entre las potencias van a ser los ejes rectores de lo que va a poder hacerse o no en la Antártida en los próximos años, Santiago, y ahí me preocupa la posición que vaya a poder tener la Argentina, porque, y hay un comentario, ¿no? En paréntesis, la guerra de Malvinas no fue solamente por las Malvinas, fue también por la Antártida, ¿no? Claro. Eso hay que tenerlo bien claro. Sí, porque es otra de las puertas a la Antártida. Sí. La disputa por las Malvinas está totalmente encadenada al acceso y a todo lo que estamos hablando de la gran disputa por la Antártida. Me pregunto, Ale, ¿cuántas luchas en vano va a luchar la humanidad, ¿no? Porque posiblemente en el 2048 el combustible fósil se deje de usar en el mundo y sin embargo se pelea por un recurso que va a dejar de ser útil en el mundo. El cambio climático impulsa a la electromovilidad, a un montón de situaciones diferentes. Y también me preguntaba qué va a pasar en esta disputa con el Mar de Weddell, como decías vos, entre Chile, Argentina y qué otro país me decías, Inglaterra. Y el Reino Unido, por supuesto, que ahí, a ver, incluso los medios en estos días, claro, en el Reino Unido, no tendría punto de discusión si no existiera las Falklands, las Islas Malvinas. Exactamente, si el Reino Unido no tuviera ocupadas las Islas Malvinas, que son argentinas, no estaríamos hablando de esta disputa, pero justamente, ¿no? Y también recordemos las tensiones y las presiones por el polo logístico en Tierra del Fuego, que estaba negociándose con China, que ahora pasó a ocupar el lugar en esa región, los acuerdos con los Estados Unidos. O sea, estamos en el medio de esta gran disputa donde, llegado el momento, vamos a ver qué porción de la torta puede sacar la Argentina, porque estamos hablando de miles de millones de dólares en recursos de todo tipo que van a estar abiertos a la explotación comercial en un futuro. Y bueno, la posición geopolítica de la Argentina, hay también bases que comparten el Reino Unido, Estados Unidos y Chile. Entonces ahí yo digo, hoy la Argentina no está en una posición de poder para negociar importante cantidad de recursos. Hay que ver qué pasa. En su momento, durante la Guerra Fría, bueno, este tratado que frenó, que congeló las disputas por soberanía, las reclamaciones, bueno, fue promovido principalmente por los Estados Unidos. Entonces, la Argentina, bueno, va a tener que planificar, que no se hace, estratégicamente de aquí a 20, 30 años, bueno, y a menos, para ver qué podemos obtener en términos estratégicos de la Antártida, ¿no? Porque hace, como vos decías al principio, hace a la riqueza y va a ser al poder de cualquier nación que logre establecer una posición de poder y económica allí. Bueno, hoy la gran disputa, porque después de Argentina, Chile y el Reino Unido, Estados Unidos, Rusia y China son los que más bases tienen en la Antártida. ¿No? Volvemos a la tríada. Obvio. Siempre me pregunto por qué se privatizaría una compañía que tenga tanto potencial para un país. Porque si vos la privatizás, simplemente vas a recibir regalías, que vas a tener exenciones por el frío o por un montón de situaciones donde te van a quedar poco dinero. Y en cambio, si tuvieras un gran porcentaje de la compañía, como hoy tiene YPF, todos esos recursos llegarían hasta La Quiaca, o por lo menos la teoría diría eso. ¿Cómo lo ves vos, Ale? No, sucede que cuando se decide privatizar empresas estratégicas, termina realizándose, hay que ir un poco a ver cuál es el plan nacional, la estrategia nacional detrás de cada decisión puntual. Y aquí lo que estamos viendo es que actualmente en una decisión de privatizar
la empresa petrolera, una de las más importantes del mundo, como es YPF, bueno, responde a intereses en concreto extranjeros, ¿no? En beneficio de la posición de las potencias occidentales, tanto para los recursos naturales de la Argentina, como los que están en juego en el futuro en la Antártida. Es clara que la posición de política exterior hoy de la República Argentina, que define la economía, que define el futuro del país y el futuro de la estrategia nacional, eso que la gente tiene que tenerlo claro. Lo que vos haces en política exterior, en esta realidad mundial, te define el futuro en la política interna también, y la economía, en el futuro de la familia de cada uno de nosotros. Bueno, es de un alineamiento total, absoluto, de dependencia total, y de adoptar los intereses de potencias extranjeras como si fueran los de la Argentina. Y eso termina perjudicando en todo sentido, en sentido de recursos naturales, en cuestiones económicas, incluso de empleo, de inversiones, que tampoco van a llegar. Entonces es totalmente negativo, respondiendo en concreto a tu pregunta. Claro, me preguntaba el offshore, una forma de extraer el petróleo del mar, que Brasil lo tiene desarrollado. ¿Había alguna idea de hacerlo en Mar del Plata? ¿Hay investigaciones acerca de lo que tiene que ver con el mar argentino y la posibilidad de petróleo? ¿Por qué solamente estaría la reserva en la Antártida del Mar de Weddell y no lo tendríamos en el mar argentino? ¿Hay investigaciones desarrolladas sobre eso o el offshore no tiene mucho desarrollo en nuestro país? No, a ver, la cuestión del petróleo offshore, obviamente que están las consideraciones climáticas, los peligros por los posibles daños, pero ahí depende también del poder y de la decisión del Estado, a quién le puede permitir o no, y también de las presiones de intereses extranjeros. Ha pasado a lo largo de la historia que muchas veces se han frenado algunos proyectos nacionales con la excusa o la razón o la explicación ambiental, y después se puede dar paso a intereses extranjeros o a inversiones extranjeras, que más que nada extractivismo extranjero, para que los recursos terminan yéndose para afuera, el dinero termina yéndose para afuera y a los países no les queda prácticamente nada o casi nada de esos recursos. Entonces, por eso te digo, esto forma parte de una estrategia nacional. La tenés, ¿hacia dónde vas? ¿Vas a fortalecer el acceso a los recursos por parte de incluso empresas nacionales o empresas mixtas, como hacen muchos países del mundo? ¿O vas simplemente a ceder a los intereses extranjeros que quieren llevarse los recursos, llevarse las materias primas, dejar muy pocos ingresos, dejar desindustrializado al país y aumentar así la pobreza, la falta de empleo genuino y calificado, y así, bueno, se termina debilitando al país aún más? Cuando vos debilitás a un país como la Argentina, con un importante acceso a la Antártida, por ejemplo, volviendo a este tema, bueno, es más fácil cumplir con tus intereses estratégicos. Y eso es lo que está pasando hoy con los países fundamentalmente occidentales a los que la Argentina se alinea, que está cediendo poder, cediendo soberanía, cediendo fortalezas, debilitándose para que estos países cumplan con sus intereses en el marco de esta disputa, principalmente con Rusia y con China, ¿no? Un gran debate, ¿no? Por unos granos tenemos puertos que se construyen no para favorecer al país, sino para favorecer intereses propios, estaciones espaciales que también favorecen los intereses propios. La pobreza en la Argentina ya está, alguien tendrá que definir, plantémonos con los recursos que tenemos y vendámoslos al precio que corresponde, no al precio que nos quieren pagar. Una situación bastante difícil de lograr, Ale, porque los países ya están desarrollados y no van a permitir que te desarrolles. No, por supuesto. A ver, hay un plano, la estrategia de las grandes potencias históricamente, bueno, y sobre todo con respecto a la Argentina, fundamentalmente las occidentales, es que, bueno, Argentina, que no sea una potencia industrial, esto está escrito en los libros de geopolítica norteamericanos de la década de los 80, no es que uno está haciendo conspiracionismo. Hay que mantener dividido el cono sur, ¿no? El ABC, Argentina, Brasil, Chile, que no sean países unidos.
mantener dividida América Latina, debilitada, lo menos industrializada posible, lo menos competitiva posible, y que sea un proveedor de materias primas para que los países industrializados disputen entre sí en el marco de la economía capitalista. A nosotros nos queda una economía extractivista y eso genera empleos de baja calidad, ¿no? Mayor pobreza, quedan menos regalías de recursos naturales y así quedan los países débiles, que es el camino que estamos yendo hoy. Yo digo, este gobierno en campaña han dicho muchas cosas, quizás que sonaban medio brutales, que incluso están haciendo, y otras que no, que decían que no, si vamos a ser una potencia como Alemania y como Irlanda, no, vamos a un país totalmente empobrecido en la gran mayoría de la población, con un extractivismo de recursos naturales y financiero también, en el marco del enorme endeudamiento, que es histórico pero también es actual, y bueno, vamos a parecernos, si seguimos así, incluso con el ingreso cada vez más firme y fuerte del narcotráfico, del crimen organizado, vamos a parecernos cada vez más, y esto me da tristeza decirlo, vamos en este camino a parecernos cada vez más a un país que sufre como algún país africano, ¿no? Es muy triste, bueno, pero es la realidad y este es el camino al que hoy están encaminando a la República Argentina. Muchas veces los países africanos que decimos no tenemos nada de punto de comparación, tienen mucha menos inflación, pero fíjate cómo viven. Gracias, Ale, por el análisis. Por favor, un placer, un abrazo grande. Un gran abrazo, Alejandro Laurna Garay, analista internacional, contándote lo que pasa en la geopolítica, en la extracción del petróleo o el descubrimiento de petróleo del barco ruso en la zona de la Antártida, del mar de Weddell, como te contaba Ale, algo que hay que ver, qué se hace con esta noticia y cómo podemos capitalizarla. Quédate que tenemos más información.